A continuación vamos a hacer un resumen del manejo de la pseudoanalgesia en pacientes intubados dentro de la UCI de Clínica Las Américas. A especie de flujograma vamos a tratar de indicarles cada uno de los puntos los cuales contempla el protocolo de pseudoanalgesia el cual vamos a aplicar. En primera instancia debemos evaluar y tratar el dolor en caso de que éste se presente. Recordemos que la escala visual análoga es la que más utilizamos nosotros dentro de la unidad, haciendo la salvedad de que esta puede ser solamente utilizada en pacientes que tengan una adecuada interacción con el personal o con el evaluador. En caso tal de que el paciente tenga alguna alteración en el estado de conciencia, producto de sedantes, o que tenga alguna dificultad para la comunicación con nosotros, puesto que esté intubado, tenga algún dispositivo el cual no le permita la comunicación, podemos utilizar la escala no verbal del dolor, en la cual nosotros podemos evaluar ítems como son la expresión facial, la actividad, la protección, los parámetros fisiológicos y la respiración. A cada uno le daremos un puntaje y con eso podemos nosotros determinar si el paciente en ese instante está cursando con dolor o no. Volviendo al desarrollo del protocolo, es claro que en cada turno los médicos son responsables de realizar o de ordenar dentro de las historias clínicas la meta de sedación o el RAS objetivo que queremos para ese paciente durante nuestro turno. Esto se debe hacer diariamente. Recordemos que debemos preferir agentes sedantes y analgésicos de acción corta. Caso puntual para los sedantes, la dexmedetomidina, y en el caso de los analgésicos, el remifentanil. Para nosotros como profesionales de enfermería es muy importante que podamos promover en nuestros pacientes el ciclo sueño-vigilia, generando un ambiente propicio que nos permita tener pacientes tranquilos. Aquí debemos propender porque las actividades que desarrollamos con ellos se reúnan más durante los turnos o durante el desarrollo del turno de día y permitir que ellos puedan descansar en las noches. Aquí podemos nosotros ver cómo debemos evaluar sistemáticamente el dolor, como lo vimos con la escala visual análoga o con la escala no verbal del dolor. Evaluar también la sedación con la escala RAS, que es la que tenemos nosotros implementada dentro de la unidad, y el delirio con el método CAM-ICU. Igualmente, es necesario que las infusiones de sedantes que tengan nuestros pacientes se titulen continuamente en aras de tener pacientes con un nivel de RAS entre 0 y -2. En las mañanas, antes de entregar a nuestros pacientes, debemos contemplar la terapia de la interrupción de la sedación. Más adelante vamos a ver en qué pacientes está indicado y en cuáles no. Finalmente, después de que se cumplan unos criterios, podemos decir nosotros que después del protocolo de pseudoanalgesia que aplicamos, el paciente está en condiciones de poder realizar una prueba de respiración espontánea. Aquí vamos a ver
como los únicos criterios de exclusión que hay para poder nosotros no aplicar los protocolos de sedación a los pacientes son solamente en estos casos específicos: hipertensión endocraneana, lesión pulmonar aguda con altas presiones en la vía aérea y severo compromiso en los índices de oxigenación, shock de cualquier tipo, síndrome de abstinencia, delirium no tratado o pacientes que se encuentren bajo efectos de bloqueantes neuromusculares. Finalmente podemos ver acá cómo los criterios para pruebas de respiración espontánea, que con esto nos podemos orientar nosotros para poder entregar los pacientes en óptimas condiciones para esta prueba, son que el paciente se encuentre calmado y colaborador, con un RAS entre entre 0, y -1, que se encuentre hemodinámicamente estable, esto quiere decir sin soporte de vasopresores o vasoactivos, o que estos estén en dosis mínimas y se encuentren en desmonte. PIB menor de 8, FiO2 menor de 60, un estado ácido-base normal con pH mayor de 7,34 y saturaciones de oxígeno mayores de 90. Si nuestros pacientes cumplen estos criterios, podemos avanzar a la prueba de espontáneo con PIB de 5 y presión soporte de 8. Doctor, este paciente se llama José Luis Moreno. Tiene un diagnóstico de una neutropenia febril, un hijo monofótico, shock eséptico por urosepsis y una falla ventilatoria hipoxémica. ¿Cuál sería el RAS objetivo para hoy? Pues la idea es desmontarle la sedación, entonces el RAS de hoy podría ser -1, -2, estar en ese rango. Listo, nos sacan esto de por favor. Bueno, mi paciente se llama Luis Fabián Toro. Está con sedación 13 hasta 100 cc, 10 centímetros a 0,48 microgramos por hora. Voy a realizar una evaluación de la escala de Rich. Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿sabes dónde estás? Estás en la clínica de las Américas. ¿Listo? ¿Te sientes bien? Bueno, tranquilo que te estamos cuidando. ¿Listo? Tranquilito. ¿Te duele algo? Bueno, tranquilo, te estamos cuidando. Mi paciente se encuentra despierto, tranquilo.
Bueno, a continuación vamos a hacer una descripción del método para evaluación de la confusión en la unidad de cuidado intensivo, denominado CAM-ICU. Bueno, para este método es indispensable hacer una evaluación de la escala de Richmond o la escala de RASS, como la podemos ver a continuación. Esta escala es la que se aplica actualmente para evaluar agitación y estados de sedación de los pacientes en UCI dentro de la Clínica Las Américas. Esta escala tiene 4 ítems para evaluar agitación, en este caso con puntuaciones que van de +1 a +4, +1 correspondiente a un paciente inquieto y +4 a un paciente que se encuentra combativo. Hablamos que para poder hacer la aplicación del método CAM-ICU, según los diagramas de flujo que vamos a ver a continuación, el paciente debería estar en un rango de -3 con una sedación moderada hasta un rango de +4, siempre y cuando colaboren con la evaluación. El ideal del RASS para un paciente que tengamos nosotros sería un rango de 0 a -2, correspondiente del 0 a un paciente alerta y calmado y -2 a un paciente con sedación leve. A continuación, entonces, vemos el algoritmo del CAM-ICU. Como lo decíamos anteriormente, el objetivo para poder nosotros aplicar el método CAM-ICU es tener un paciente con un RASS de -3 a +4. Si este paciente ha tenido fluctuación o inicio agudo de su estado de conciencia en las últimas 24 horas, es indicativo de poder hacer nosotros la evaluación del CAM-ICU. En caso de que no se presente este fenómeno, nos detenemos en la evaluación porque no hay delirio. Aquí uno de los puntos que excluye la valoración del CAM es tener a nuestros pacientes con un RASS de -4 o -5. Aquí vamos a tener un paciente completamente sedado que no va a tener una adecuada interacción con nosotros y no es posible la evaluación. La evaluación del CAM-ICU parte entonces de 2 puntos. El examen auditivo, como lo pueden ver ustedes acá, con una serie de letras, sabe a HART, que son los comandos que nosotros vamos a tratar de decirle al paciente para que lo obedezca, o el examen visual, que consta de una serie de figuras que están inmersas dentro del desarrollo del método como tal. En este caso, si tenemos menos de 3 errores, nos detenemos porque no hay delirio, pero en caso de que tengamos más de 3 errores y acompañado de una alteración del estado de conciencia actual, o sea que tenga un RASS diferente de 0 en el momento de la evaluación, podemos nosotros decir que el paciente cursa con un delirio. Aquí podemos acompañar también la prueba, en caso de que tenga un RASS diferente de 0, haciendo una evaluación del pensamiento desorganizado o del test de preguntas. Aquí, si tenemos un resultado con más de 2 errores o 2 errores, podemos decir que el paciente tiene delirio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aquí vamos a ver cómo tenemos una especie de resumen de lo que podemos encontrarnos en cuanto al desarrollo como tal de la evaluación del CAM. Aquí podemos ver que si el paciente en primera instancia tiene un comienzo agudo, evolución fluctuante del estado mental, acompañado de falta de atención, y si en la evaluación encontramos un pensamiento desorganizado o un nivel de conciencia alterado, finalmente podemos decir que el paciente cursa con un delirio.
Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la UCI de la Clínica Las Américas. Estamos haciendo una evaluación de la escala de el CAM ICU. En este momento tenemos una paciente que ha tenido variabilidad de la escala del RAS en las últimas 24 horas, lo que nos indica que debemos aplicar el CAM ICU, el instrumento para determinación de delirio, y con esto vamos a empezar. Entonces aquí tenemos una de las compañeritas que es la que nos va a evaluar el RAS de la paciente. Paola. 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 Paola, le vamos a aplicar una escala que es para mirar su estado de conciencia. Necesito que me colaboren, le voy a decir una serie de letras, son 10 letras, y cuando usted escuche la letra A, necesito que me apriete la mano. Apriéteme la mano. Vamos a empezar, recuerde, cada que escuche la letra A, va a apretarme. S, A, V, E, A, H, A, R, T. Bueno, en este momento pudimos ver que hay más de 3 errores, lo que nos puede decir o es indicativo de que la paciente tiene un delirio positivo, puesto que tenemos un RAS diferente de 0, que en este caso cuando lo evaluamos era un RAS de -2, y en el examen auditivo pudimos evidenciar más de 3 errores, o sea que en este momento tenemos un delirio positivo. Aquí debemos establecer la alerta con los médicos para poder instaurar el tratamiento. Bueno, en caso de que tengamos alguna duda en cuanto a la evaluación del examen auditivo, entonces podemos recurrir al examen visual. El examen visual consta de 5 figuras que le debemos mostrar al paciente con unos tiempos entre cada figura más o menos entre 3 y 4 segundos. Seguidamente vamos a mostrar una serie de 10 figuras que contienen las 5 anteriores y el paciente las debe identificar. Entonces nuestra compañera va a explicarle a la paciente qué le vamos a evaluar. Paola, le voy a mostrar dibujos comunes. Debe mirarlos detenidamente y tratar de recordar cada dibujo. Después le voy a mostrar otros dibujos en los que están incluidos los que ya vio, y necesito que me haga una señal cuando vea un dibujo de los que ya haya visto. Vamos a empezar. Ahora le voy a mostrar todos y recuerde que debe hacerme una señal cuando vea uno de los que le mostré anteriormente.
Bueno, aquí pudimos ver cómo después de mostrar la serie de las 10 figuras, evidenciamos que tenía más de 3 errores, lo cual nos aclara el diagnóstico de que la paciente tiene delirio. En caso tal de que nosotros tengamos una paciente con estos dos diagnósticos, ya sea por el examen auditivo o el examen visual, con más de 3 errores positivos, pero tenemos un RAS de 0, o sea que tenemos una paciente despierta y tranquila, para poder confirmar el diagnóstico de delirio, tenemos que hacer la prueba del pensamiento desorganizado. Entonces, la prueba de pensamiento desorganizado consta de 2 grupos de preguntas, cada grupo con 4 preguntas y un momento donde nosotros podemos evaluar mediante comandos si el paciente tiene pensamiento desorganizado o no. En este momento, nuestra compañera va a hacer la evaluación del pensamiento desorganizado. Paola, le voy a hacer unas preguntas. Son preguntas sencillas, por más simples que crea que sean las respuestas o las preguntas, necesito que le responda lo más coherente. ¿Podría flotar una piedra en el agua? ¿Existen peces en el mar? ¿Pesa más 1 libra que 2 libras? ¿Se puede usar un martillo para pegarle a un clavo? Bueno, en este momento la compañera va a hacer entonces la prueba de los comandos. Bueno, ahora le voy a mostrar una cantidad de dedos. Necesito que usted me muestre la misma cantidad. Bueno, con esta prueba de pensamiento desorganizado podemos entonces nosotros corroborar que la paciente tiene un delirio positivo. Olinda Usugaka David es una paciente de 63 años que cumple el día número 17 dentro de la unidad. Ingresó como un posoperatorio de un tumor ovárico. En este momento tenemos un diagnóstico de una falla ventilatoria multifactorial, una falla orgánica múltiple, un shock séptico, una sepsis de origen abdominal y una peritonitis terciaria, adicional a una infección de vías urinarias. Esta paciente, como podemos ver, el día de ayer tuvo una fluctuación de la escala RAS o de ritmo. Pudimos ver cómo tuvo variabilidad en el estado de conciencia y es uno de los indicativos para poder aplicar el método Kama-ICU. A continuación vamos a hacer la evaluación del RAS. Doña Olinda, hola, ¿cómo estás? Como podemos ver, doña Olinda tiene un RAS de -1. Vamos a proceder a hacer la evaluación del Kama-ICU. Doña Olinda, yo le voy a decir una serie de letras. ¿Me está entendiendo? Sí, una serie de letras. Cuando usted escuche la letra A, me va a apretar la mano. ¿Con qué manito es capaz de apretarme la mano? Apriéteme la mano. Muy bien. Vamos a empezar, ¿listo? S, A, B, E, A,
H. A. A. Doña Olinda. Doña Olinda. Doña Olinda. R. T. No la apretó sino una vez. Bueno, como podemos ver, es una paciente que tenemos con un RAS de -1, y en la evaluación del examen auditivo podemos ver que la paciente solo apretó la mano en una ocasión, teniendo más de 3 errores en la evaluación del examen auditivo. En resumen, entonces tenemos una paciente con una prueba positiva en el examen auditivo por más de 3 errores en el momento de la evaluación y acompañado de un RAS diferente de 0 en la evaluación, lo que nos dice que la paciente tiene un delirio positivo. En este momento podemos acompañar la prueba de las preguntas de pensamiento desorganizado. Vamos a ver si podemos tener una adecuada interacción con la paciente. Doña Olinda. Doña Olinda. Abre los ojitos otro ratico, un momentico. Doña Olinda. Doña Olinda, míreme. ¿Me escucha? Sí. Le voy a hacer una serie de preguntas. Son unas preguntas sencillas. Contésteme con la cabecita, sí o no. ¿Me entendió? Doña Olinda, ¿me entendió? ¿Podría flotar una piedra en el agua? ¿Sí o no? Doña Olinda, hágame con la cabecita, ¿sí o no? ¿Existen peces en el mar? Sí, muy bien. ¿Pesa más 1 libra que 2? Doña Olinda, ¿pesa más 1 libra que 2? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede usar un martillo para pegarle a un clavo? ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, la paciente en la prueba de pensamiento desorganizado presentó 2 errores, lo que es confirmatorio de que la paciente está cursando con un delirio. En este momento podríamos decir que sería de tipo hipoactivo. Ya con esto hacemos la nota dentro de la sábana del paciente y establecemos la alerta con el personal médico.